Hola a todos. El vídeo que os voy a mostrar hoy quizás en principio pueda parecer que no tiene que ver con lo que habitualmente os vengo enseñando. Aquí tenemos pues lo que sería un péndulo. Nosotros le empujamos, le damos un empujón y entonces empieza a balancearse de un sitio a otro. Esto pues todo el mundo lo conocemos, lo hemos visto en los relojes antiguos. También un simple columpio, lo que juegan los niños en los parques, también sería un péndulo. Si representáramos en una gráfica el movimiento de este péndulo, nos podríamos encontrar con los siguientes casos. El más habitual pues sería este. El péndulo al principio, el movimiento del péndulo tiene una cierta amplitud, que es a lo lejos la distancia que recorre de un punto a otro, pero a lo largo que van sucediendo estas oscilaciones pues van perdiendo fuerza. Eso se debe pues a cosas como la resistencia que hay en lo que sería en su eje, también la resistencia aerodinámica, bueno, pérdidas que hay en lo que es en el propio sistema, ¿no? Que lo van haciendo perder fuerza. Otro caso con el que nos podríamos encontrar pues sería este. En este pues las oscilaciones no irían perdiendo amplitud. ¿Eso qué quiere decir? Pues que una vez que pusiéramos el péndulo en marcha pues no se detendría nunca. Esto ya nos plantea un problema en principio con lo que es la termodinámica, que lo que sucedería es que pues tendríamos pues un movimiento perpetuo, ¿no? Que nos dice la termodinámica que esto es imposible. Eso sería así pues si al péndulo pues no se le aportase una energía externa. Sin embargo, si aportamos algo de energía al péndulo cuando se van perdiendo lo que es fuerza, pues sí que conseguiríamos mantenerlo funcionando permanentemente con ese aporte de energía extra que le daríamos, que eso no contradice lo que es la termodinámica. El último caso que se podría dar pues sería este. En este caso comenzaríamos con una amplitud pequeña, pero a lo largo del tiempo las oscilaciones, en lugar de decaer, lo que harían es aumentar su amplitud. Si el caso anterior ya nos dice la termodinámica que es imposible, pues ya no quiero decir este, ¿no? Sin embargo, con el caso anterior, si el aporte extra de energía que se aplica al sistema desde el exterior pues supera lo que sería el punto de equilibrio que teníamos antes, pues claro, el péndulo pues cada vez oscila más rápido. Eso pues vamos, cuando al niño le vamos empujando cada vez más fuerte en el columpio, cada vez llega más alto. Eso tampoco contradice ninguna ley de la termodinámica. Y me diréis, bueno, pero esto, lo que nos estás contando lo hemos visto muchas veces y no es nada nuevo. Bueno, yo llegados a este punto os comentaría el tema sobre, si no lo conocéis, sobre el puente de Tacoma. El puente de Tacoma era un puente colgante que un viento débil, ¿no?, al pasar por entre los cables que sustentaban la estructura, pues produjo una vibración, un sonido, ¿no?, que hizo que la estructura del puente entrara en resonancia mecánica. Al final el puente acabó derrumbándose y estoy seguro de que si hubiéramos podido medir la amplitud de la onda que se produjo en el puente, pues se parecería a esto. Al principio sería débil, pero con el tiempo cada vez se fue haciendo más fuerte, hasta que acabó por derrumbarlo. En realidad esto es lo que sucedería con cualquier sistema oscilatorio que llegara a este punto. Llega un momento en que la amplitud es tan grande que lo que es la estructura o lo que es el sistema pues acaba autodestruyéndose. Bueno, llegado a este punto
También os voy a decir, bueno, esto tendría el primer caso un COP inferior a 1, esto sería un COP igual a 1 y esto un COP superior a 1. Tener estas indicaciones sobre el COP no quiere decir que tengas una máquina de movimiento perpetuo, simplemente porque tienes un sistema que poco a poco se va deteniendo porque las propias pérdidas de energía lo hacen pararse. Aquí hay un aporte de energía extra que lo mantiene en marcha, y si aquí hay uno, pues que como cada vez hay más energía en el sistema, pues al final acaba por destrozarlo. Esto desde un punto de vista mecánico. ¿Existe algo desde el punto de vista eléctrico que se asemeje a lo que sería al sistema del péndulo? Pues sería esto, un circuito resonante que está formado por un condensador y una bobina. La corriente en un circuito así se desplazaría de la misma forma que lo hace la masa en el sistema del péndulo, por decirlo de una manera simple. Iría pasando, una vez cargado el condensador, el condensador se descargaría sobre la bobina almacenaría esa energía. Cuando el condensador estuviera descargado, la bobina se la devolvería en sentido opuesto al condensador, y así sucesivamente. Aquí tenéis una fórmula, por si no la conocíais, los que sepáis de electrónica y todo esto sí que la conoceréis, es la fórmula para calcular la frecuencia de resonancia de un circuito de este tipo. En realidad viene determinada por la inductancia de la bobina y la capacidad del condensador. La fórmula es esta. Aquí pues os muestro cómo funcionaría un circuito de este. Tenemos una batería, un condensador y una bobina, ¿no? Mediante el conmutador cargamos el condensador, ¿no? Conectándolo a la batería, y una vez cargado, pues lo desconectamos de la batería y descargamos sobre la bobina, y se mantendrán las oscilaciones durante un cierto periodo de tiempo. Con un circuito así, pues si miráramos la señal que se produce en un osciloscopio, pues vamos a tener pues una onda muy parecida a esta. Y bueno, hasta aquí lo que es la parte teórica. Ahora cojo y os voy a mostrar lo que sería una parte práctica de todo esto que os he contado. Bueno, aquí estoy viendo un pequeño tinglado, no os dejéis impresionar por todo el lío que hay aquí. En realidad simplemente un generador de onda cuadrada con el que se dan pulsos a un transformador elevador de tensión, en principio construido para convertir la corriente continua de una batería como esta sobre unos 250-300 voltios en lo que sería en corriente continua pulsada. Bueno, a la salida del secundario sí que tengo, esto que os lo quiero enseñar, unos descargadores de gas. Estos dispositivos los venden comercialmente, ya lo habréis visto en algunos de mis experimentos, y cada uno se dispara a 350 voltios. Yo este tipo de componentes electrónicos, la verdad es que me han gustado bastante. Los prefiero a los clásicos descargadores de gas de aire hechos con tornillos o con bujías o tal, porque son más fiables estos y no se desgastan tan rápidamente como ocurre con los otros. Bueno, ahora voy a poner en marcha el circuito. Como podéis ver, este descargador de 350 voltios se ilumina, como estaba previsto que sucediera. Pero veréis que tengo más descargadores conectados en serie. Por ejemplo, ya conecto dos, no sé si se ve bien. Tengo dos conectados a la pinza. Lo que ahora sucede, pues es nada. No se iluminan porque no hay suficiente tensión para que se produzca el disparo del descargador. Bueno, como os decía, ahora estaba conectado directamente al secundario.
Pero si a este secundario conectamos este banco de condensadores, yo calcule para que entre en resonancia con el primario del transformador y a su vez también con los pulsos que estoy generando, vais a ver lo que sucede. ¿Veis? Ya se encienden los dos. Pero ¿qué sucederá si conectamos los 5 descargadores? Porque efectivamente se iluminan y no sé si podréis escuchar el sonido que produce este dispositivo. Bueno, ¿qué es lo que descubrí con esto? Pues en realidad accidentalmente lo que descubrí es que el circuito se autodestruía. O sea, ¿os acordáis de lo del puente de Tacoma? Pues lo mismo en versión eléctrica. Los condensadores, que cada uno de esta tira están conectados en serie, aguanta 400 voltios, se iban a paseo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el circuito tanque formado por el secundario del transformador y estos condensadores, la amplitud de la señal, en lugar de decaer, lo que está haciendo es aumentar con el tiempo. Estoy seguro de que si usáramos más descargadores, seguirían iluminándose tanto como pusiéramos, porque todo va a depender con el tiempo. Vamos a ver si me explico, me elijo un poco. La amplitud no se va a detener, o sea, cada vez las oscilaciones son más fuertes en el circuito tanque hasta que se produce lo que es el punto de disparo de los descargadores. Si llegamos a un momento en que el punto de disparo, en que hay tantos descargadores que su punto de disparo es más alto que el que soporta los condensadores se volverán a quemar de nuevo, como sucedía antes de que pusiera esto. O sea, es un sistema que si no se drena de energía se autodestruye. Y ahora os voy a poner en el osciloscopio para que veáis. He rectificado la señal y la he filtrado, pero vais a ver lo que tenemos. Un momento, perdón por la interrupción, pero como podéis ver el nivel de interferencias es tremendo. Mirad, me ha vuelto a bloquear lo que es el osciloscopio, pero fijaros la forma de la onda que se había producido. Si la reducimos un poco, disculpadme, voy a intentarlo una vez más, a ver si no se bloquea. Se me ha vuelto a bloquear. Un segundo. Vamos a ver si tenemos suerte. Lo estáis viendo. Tengo pausa. Como podéis ver, un tipo de onda en el que empieza con una cierta amplitud y va aumentando a lo largo del tiempo. Esta señal que os muestro aquí en realidad está obtenida después de rectificar lo que sería la salida de una bobina detectora. Si la hubiéramos pasado por el osciloscopio sin rectificar, se hubiera podido ver los dos semiciclos, no como aquí, y se vería que
que lo que son lo que son los picos son más pronunciados y tal. Lo único que ocurre, ya habéis visto las dificultades que hay para poder obtener una imagen con el osciloscopio por el nivel de interferencia que genera este circuito. A pesar de que estaba la señal rectificada, imaginaros lo difícil que me es cuando la señal pues no está sin rectificar ni nada. Es prácticamente tienes que hacer muchos intentos para conseguirlo. Bueno, este tipo de señal, como podéis ver, es la misma que vemos la misma que hemos visto anteriormente en los que más que os he enseñado. Como se puede ver, ellos los ingleses vendrían a llamar así como onda en forma de trompeta. Yo conocía este tipo de onda porque lo he visto otros investigadores que han hablado de ella y han mostrado captura de pantalla y tal con ella, pero vamos, yo ya dudaba hasta prácticamente de su existencia, porque muchas veces intenté conseguir este resultado y sin éxito, y ahora prácticamente de una manera casual pues lo he logrado. ¿Qué deciros? Pues, ¿por qué sucede esto? Pues si nos atenemos a lo que dice la mayoría, pues claro, tenemos un aporte de energía extra en el circuito que de algún lado tiene que venir, porque si no contradecimos los tan mencionados principios y leyes de la termodinámica. De algún lado tiene que ver la energía que hace que aumente la amplitud en el circuito Tanqui, y que al final incluso llega a destruirlo, como he comprobado personalmente. Según la mayoría, pues esta energía vendría de lo que antes se denominaba éter, ahora a mi entender lo llaman energía oscura, energía del vacío, de punto cero, todos estos nombres. Pero hay que tener en cuenta también a un investigador, un tal McFree, que nos habla de que esa energía proviene del propio material del núcleo del transformador. O sea, al igual que ocurría con el puente que mencionaba antes, al coincidir la frecuencia de resonancia de las señales aplicadas, o incluso puede ser que con la del propio material del núcleo, pues empieza a vibrar, ¿no? Y a liberar energía en forma de o bien electricidad o de calor. Parece ser, según él, que se generan fuertes corrientes, parece de Foucault, pero en vez de ser circulares, de narco, en lo que es la estructura del núcleo. Entonces estas corrientes no se cortocircuitan y desaparecen muy rápidamente y generan fuertes pulsos electromagnéticos que parece ser que se inducen en los bobinados, y serían los responsables de esto, de lo que es la señal se vaya amplificando en lugar de decayendo con el tiempo en el circuito tanque. Bueno, sé que este vídeo igual va a crear mucha polémica, me lo he pensado y repensado antes de hacerlo, pero bueno, creía que os lo tenía que mostrar y aquí pues lo tenéis. Yo pienso que todos los que os dedicáis o creemos un poco en esto de que es posible conseguir sistemas energéticos alternativos a lo que hay, e incluso a las renovables que tenemos, yo pienso que el camino debe de ser ir por aquí, ir buscando este tipo de señales, de un poco anomalías, y eso, pues intentar descubrir qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Y tampoco dejarse llevar enseguida por triunfalismo y creer que esto ya es la solución de todo, pero sí que conviene, a mi entender, investigar estos asuntos. Bueno, este vídeo ha quedado un poco largo, espero no haberos aburrido y hasta pronto.